Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. A partir de marzo del año pasado, se registró en nuestro país una situación de crisis sanitaria y social que no ha tenido precedentes en nuestro país y que requería en ese momento de medidas urgentes en la emergencia para mitigar la propagación y el impacto en el sistema sanitario, como por otra parte refiriera el decreto 297, y ello parecería constituir una cuestión que no dejaría demasiado espacio para las dudas a ese respecto. Que la finalidad declarada de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que fuera dispuesta en ese decreto era salvaguardar el derecho a la salud pública, configuraría un propósito jurídica y socialmente valioso. Y sobre ello tampoco parecería haber materia para la discusión. De igual modo, parecería acontecer con la repercusión que dicha medida hubo de tener y reconocida en otro decreto en cuanto a su impacto directo sobre la actividad económica y en el sistema de producción de bienes y servicios. Con base a lo expuesto y conforme a los considerandos de las normas dictadas en ese transcurso, el fuerte impacto de la pandemia y el aislamiento que han recaído sobre la actividad económica fueron objeto de específica consideración por el Estado a través de medidas diversas de protección, como lo fueron la constitución de un fondo de afectación específica para otorgar garantías en el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a préstamos para capital de trabajo y pago de sueldos. También con la creación del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia y también la coyuntura económica. La postergación de obligaciones tributarias y de la seguridad social, la implementación de programas de transferencias de ingresos para contribuir al pago de salarios y garantías para el acceso al crédito por micro, pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se instituían tutelas específicas, en otro lado, destinadas a la protección de la estabilidad de los trabajadores en el empleo y de sus ingresos, entre otras diversas medidas de asistencia. Sin embargo, y de acuerdo a la información reciente pasada en el Boletín de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre marzo de 2020 y marzo del corriente año, alrededor de 20.000 empresas cerraron sus puertas. Ello habría implicado una reducción del 4,2% del número total de empresas y la consiguiente desaparición de 100.000 puestos formales de trabajo. Según la información relevada, el sector más afectado habría sido el de servicios, siendo que el 95% de las empresas que cerraron correspondieron al citado segmento, siendo los rubros más damnificados los de gastronomía y hotelería, transporte y comercio, en ese orden, y las firmas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas. En tanto, el sector correspondiente a las empresas productoras de bienes habría experimentado una pérdida neta de 700 firmas, representativo de una caída del 5%. Para referirnos a esta temática y particularmente a las asistencias recibidas por parte del Estado en el transcurso de esta emergencia que aún no ha finalizado y dista de hacerlo,
hemos invitado a una serie de panelistas. Y aquí cabe pedir una disculpa, dado que de los 4 panelistas, 2 a los cuales hemos invitado y correspondientes al sector sindical, en último momento desistieron de su concurrencia. Pedimos entonces una disculpa por ello. Quisimos poder escuchar a todas las partes que quedaron afectadas con motivo de la pandemia y del aislamiento. Lamentablemente no ha sido posible. Pero sí contamos con el resto de los oradores, que son eximios oradores y personas representativas, tanto del sector sindical y del Estado, como de la parte empresarial. Y en tal sentido, tengo el gusto de presentar a nuestros 2 oradores de la fecha, que son Pablo Arnaldo Topet y Juan José Etala. Pablo Arnaldo Topet es abogado laboralista, es profesor regular adjunto por concurso de la materia Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor titular de posgrado a cargo de la materia Libertad Sindical y Organizaciones de Empleadores en la especialización de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor de la materia Derecho Internacional Comparado del Trabajo, del capítulo Normas Internacionales del Trabajo referidas a la libertad sindical, convenio 87 y convenio 98 de la OIT, en la maestría de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor invitado de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe en la carrera Especialización de Derecho del Trabajo. Es también profesor en la carrera de Especialización de Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Argentina, en la organización conjunta con esta asociación académica. Es también profesor de la especialidad de Derecho Laboral en la Universidad Nacional de Córdoba. Integró el grupo de expertos en relaciones laborales, presidido por Oscar Baldovino, que elaborara el informe para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el año 2008. Ha sido director nacional de Relaciones del Trabajo en la República Argentina. Es vicepresidente del grupo de becarios de la Universidad de Bolonia, Castilla-La Mancha. Es autor del libro Negociación Colectiva y Formación Profesional. Ha realizado actividades para la OIT en Suiza, Italia, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay, Perú, México, El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Colombia. Ha integrado la comisión directiva de esta asociación, es asesor de asociaciones sindicales, asesor en relaciones internacionales de la Confederación General del Trabajo y es asesor del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. A su vez, el doctor Juan José Etala es abogado, es asesor de empresas, es director de la revista de Derecho del Trabajo, publicado por Editorial La Ley, es presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, es además integrante por el sector empresario en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. A ambos sean entonces muy bienvenidos y muchas gracias por contar con su participación. Le cedo entonces la palabra en primer lugar al doctor Pablo Topet, luego disertará Juan José Etala y abriremos al final un espacio para las preguntas o comentarios que los asistentes quisieran realizar. Adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. Es un gusto para mí compartir una actividad en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, que siento mi casa, y es también un privilegio
poder compartir una actividad con Juan José Tala, con el que espero debatir cordialmente esta tarde. Yo, lo que me parecía más interesante para una jornada de estas características era, de alguna manera, esquematizar cómo es que se ordenó la protección del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras y de las empresas en la situación de pandemia. Una situación excepcional, una situación que desde el problema sanitario generó consecuencias en el sistema de relaciones del trabajo. Para hacer esto, para esquematizar la presentación, yo quería poner de alguna manera, individualizar ciertas etapas, establecer ciertos objetivos y luego mostrar con algunas estadísticas cuál ha sido el apoyo concreto a los trabajadores, trabajadoras y a las empresas desde el Estado, para finalizar con una conclusión que adelanto, ¿sí? Y es que la actividad estatal, básicamente en materia laboral, yo creo que ha sido exitosa, ¿sí? Y a esto voy a intentar, voy a intentar encadenar las partes de la exposición, a mostrar que la estrategia, ¿sí?, la respuesta laboral ante la crisis sanitaria ha sido exitosa. A ver si podemos entonces hilar argumentalmente esta hipótesis, ¿sí?, que entiendo que puedo demostrar. Lo primero es que las medidas que se han adoptado han tenido como principal objetivo proteger la salud de la población. En una primera etapa, digamos, los primeros 10 días de marzo, las primeras 2 semanas, esas medidas tuvieron fueron adoptadas con cierta premura ante una situación que no se aventuraba con claridad de qué modo se iba a expresar. Yo digo, en esa primera etapa tenemos la resolución 178, el decreto de necesidad de urgencia 260, las resoluciones 202 y 207, ¿sí? Digo que fue una primera etapa muy de respuesta circunstancial, porque recuerden ustedes que fueron esas primeras medidas que se adoptaron en orden a establecer una obligación de cuidado personal, ¿sí?, y de aislamiento de las personas que volvían del exterior, para luego ampliar, ¿sí?, a aquellas personas que podían tener algún síntoma de la enfermedad, de la infección, a los contactos estrechos y a algunas personas con ciertas características que las exponían de algún modo más intenso, ¿sí?, a lo que se presentaba en esa instancia de una manera imprecisa, ¿sí?, no muy clara, ¿sí?, cómo iba a afectar. Yo digo, primera etapa, una etapa donde la respuesta fue muy de circunstancia, muy de respuesta rápida, muy elemental, y yo sé que aquí hay cuestionamientos, ¿sí?, a la caracterización jurídica de esas licencias, ¿sí?, que el Estado de alguna manera obligó a tomar a las personas y por supuesto a que las empresas las soportaran con el pago de salarios. Y la segunda etapa, ¿sí?, la segunda etapa ya es más consistente, a mi juicio, porque de alguna manera es una respuesta estatal heterodoxa, lo veo a Héctor García, porque como ha dicho Héctor en alguna intervención, ha sido una respuesta de un sujeto legislador no parlamentario, ¿sí? Efectivamente,
la respuesta estatal ha sido una respuesta del Poder Ejecutivo con delegaciones muy intensas, una actividad muy importante en lo que a nosotros nos importa del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se ha expresado esa actividad que yo considero que es el núcleo duro? No voy a individualizar todas las normas, no todas las normas, pero básicamente yo digo, la segunda parte, ¿sí?, de la respuesta estatal es aquella que podemos decir comienza con el decreto de necesidad y urgencia 297, el que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio, y luego la aplicación práctica, ¿sí?, que comienza con la resolución 219, luego el decreto de necesidad de urgencia 329, el que prohíbe los despidos sin causa y los despidos por causas económicas, y además, luego voy a volver sobre el tema, prohíbe las suspensiones. Y luego voy a explicar por qué es el esquema de respuesta. Luego, el DNU 367 sobre la protección de la contingencia, otro tema muy relevante, desde la perspectiva de los riesgos del trabajo de la infección del COVID. Ahora, antes de comenzar con ese desarrollo, quiero hacer con ustedes un ejercicio, un repaso de cómo es el mercado del trabajo de la República Argentina. Muy en esquema, para que entendamos la importancia, ¿sí?, en términos de política pública, de preservar, y subrayo, de preservar el conjunto de relaciones formales del sector privado de la República Argentina. Eso era muy importante, lo sigue siendo, y allí entonces hubo una respuesta muy intensa, ¿sí? No fue solo para ese sector, ¿sí?, la respuesta estatal, pero en ese ámbito fue muy intensa. Y por eso creo que merece una explicación con más detalle. ¿Qué pasa en la Argentina con el trabajo? Hay 20.500.000 personas que trabajan en la República Argentina, ¿sí?, que trabajan en la República Argentina, de los cuales 10.500.000 personas están registradas con un contrato formal del trabajo. Ahora, de ese universo, solo 6 millones de personas, estoy haciendo números globales, ¿no? No voy al detalle, 6 millones de personas trabajan en relación dependencia reconocida en el ámbito privado. Se suman a eso 500.000 personas que están bajo la regulación de trabajos particulares, y luego el resto es empleo público de la Administración Nacional, Municipal y Provincial. Y luego tenemos 4.600.000 personas que no tienen registración, pero están con una relación de trabajo encubierta, y luego 5.450.000 personas, que es el universo de personas que están en condición de autonomía, monotributos sociales y lo que se denomina, en un sentido vulgar, economía popular. Esa es la Argentina. Y en buena medida la política pública lo que intentó fuertemente, intensamente, es proteger, ¿sí?, esas relaciones formales. ¿Por qué? ¿Por qué había que proteger esas relaciones formales? Y aquí es donde adelanto que allí hubo una política exitosa, porque ese universo de formalidad de la República Argentina es relevante en términos de cohesión social, es relevante en términos de legitimación del sistema político, y una falta de decisión respecto de la protección intensa de ese universo hubiera dejado a la respuesta del mercado, ¿sí?, qué hubiera sucedido con ese universo. Entonces, era muy importante la respuesta estatal respecto de ese universo en cuanto a protección de relaciones formales. Ahora, ¿qué hacer, ¿sí?, para proteger fuertemente desde la política pública ese universo? Lo primero, proteger el empleo, garantizar que esas relaciones de trabajo no se iban a ver afectadas por la circunstancia, ¿sí?, de desequilibrio económico que la pandemia originaba
en el mercado de trabajo. Y para eso, para preservar eso, el decreto 329 de prohibición de los despidos, de todos los despidos, ¿sí? No solo de los despidos por causas económicas, una medida que en la experiencia comparada también se adoptó, sino también de los despidos incausados, porque valorativamente, ¿sí?, se consideraba, ¿sí?, que no era apropiado habilitar, ¿sí?, aún con la vigencia de la indemnización agravada del decreto 34, esa hipótesis. Es decir, que había una protección que se juzgó imprescindible desde esta perspectiva y por eso se incorporó la protección también frente a hipótesis de despidos incausados. Luego, la protección de los ingresos. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Sí? ¿Cómo hacer para proteger los ingresos ante situaciones que implicaban la imposibilidad práctica, no jurídica, práctica de cumplir con las prestaciones de trabajo en el lugar de trabajo? Luego voy a volver sobre esto, porque esto tenía su complejidad. Y yo sé que algunos colegas hacen referencias, construcciones jurídicas sobre el modo en que esto se resolvió. Luego voy a volver. Luego, la protección de la salud ante el universo que tuvo, ¿sí?, por necesidades sociales, que ir a trabajar. ¿Cómo eso iba a ser considerado desde la perspectiva de la protección de los riesgos del trabajo? Con la incertidumbre que genera en un sistema como el nuestro una enfermedad que no estaba incorporada en la lista de las enfermedades profesionales. Y acá agrego una cuarta política pública que se vincula fuertemente con aquellos tres objetivos que acabo de enunciar. Proteger también a las empresas, ¿sí? Proteger a las empresas. La política pública también protegió a las empresas y luego voy a mostrarles cómo, ¿sí? Pero voy a mostrar en términos cuantitativos y numéricos cómo es que eso se llevó a cabo. Bien, ustedes conocen muy bien el decreto 297, lo que ordenó es abstenerse de concurrir a los lugares de trabajo, y el artículo 8 garantizó que aquellas personas que estaban bajo ese mandato estatal tenían garantizado, leo, el ingreso, ¿sí?, el derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales en los términos que establezca la reglamentación del Ministerio de Trabajo. Y lo que hizo la resolución que de alguna manera reglamenta ese decreto fue establecer ciertas pautas a aquellas personas que estaban, subrayo, dispensadas de concurrir a trabajar al lugar de trabajo. No estaba suspendido el contrato de trabajo, ¿sí?, no estaba suspendida la obligación de trabajar, lo que estaba suspendida era la obligación de ir a trabajar al lugar de trabajo. Por eso es que, en términos prácticos, acá aparecieron dos situaciones. Las personas que estaban dispensadas de ir, pero que no podían encontrar una manera alternativa de prestar las tareas, ese universo es el que va a despertar mayor dificultad para garantizar la continuidad de los ingresos, y por el otro lado, el otro universo, el que efectivamente sí podía seguir prestando tareas en forma a distancia, ¿sí?, sea con teletrabajo o no con teletrabajo, pero podía seguir prestando tareas. Y entonces la resolución da algunas pautas. Podían reorganizarse las jornadas en el marco de la buena fe, podían los empleadores contratar trabajadores, y eso en el marco de los contratos eventuales, podían realizarse horas extraordinarias, y allí había una exención de las cargas al CIPA. Entonces, ahí teníamos una primera respuesta estatal que de alguna manera ordenaba el modo en que se iba a aplicar el decreto 297. Y entonces, cuando la perspectiva de la pandemia se avisoraba, ¿sí?, ya como una situación más permanente, con una hipótesis de extensión en el tiempo más compleja, menos determinable,
allí ya se adopta el decreto 329. El decreto 329 es el que intenta cumplir con dos de los objetivos que plantea al principio. El primero, mantener el empleo. Primero, mantener el empleo. Y eso en línea con normas internacionales, la recomendación 166, y desde el punto de vista valorativo y axiológico, lo que yo dije, ¿no? La idea de mantener, ¿sí?, en el universo del empleo de la Argentina ese núcleo duro es muy relevante en términos de cohesión social, de legitimación democrática. Y por el otro lado, prohibimos las suspensiones. ¿Por qué? ¿Por qué se prohibieron las suspensiones? ¿Por qué se prohibieron? Porque si no se incorporaba una prohibición de la suspensión, ninguna normativa, ni la normativa del ordenamiento genérico del derecho del trabajo de la normalidad, ni la normativa de la excepcionalidad, implicaba, ¿sí?, implicaba la imposibilidad de suspender para los empleadores. Y entonces, una primera hipótesis era, las personas dispensadas de ir a trabajar por el decreto 297 iban a poder ser suspendidas por los empleadores. Era una hipótesis. El decreto 297 no aseguraba que eso no podía ser posible. No podía ser posible. Y entonces se adoptó esta medida que de alguna manera bloqueaba, ¿sí?, anudaba esa protección del empleo por un lado y la protección de los ingresos por el otro. Pero acá aparece una válvula, una llave, y a mí me parece muy importante que intenten comprender, que intentemos visualizar por qué esa llave. Y me hago cargo de algunos reparos con respecto a la corrección técnica del modo en que se instrumentó esta válvula del artículo 223, porque se prohibieron las suspensiones, ¿sí?, por causas económicas, pero se habilitó, ¿sí?, la vía que puede ser que no sea correcto decir que es un modo de suspender, sino que es un modo de individualizar la naturaleza de los pagos que eventualmente se hagan en caso de suspensiones. Pero lo cierto es que lo que se intentó, yo creo que con éxito, ahora después les voy a mostrar esos resultados que les adelantaba, lo que se intentaba era buscar un equilibrio mediante el diálogo social para aquella directiva del artículo 8 del decreto 297 se ajustara de acuerdo a cada actividad. No todas las actividades evidentemente eran similares, para garantizar los ingresos y habilitar de alguna manera que la viabilidad, ¿sí?, de las empresas también estuviera garantizado. Por supuesto, esto desde una perspectiva que nos llevaba a una situación que se iba a prolongar en el tiempo. Y entonces, aquella pauta del artículo 8 había que de alguna manera buscarle un equilibrio, ¿sí?, para permitir que las empresas, luego de la pandemia, pudieran efectivamente volver a sus actividades. ¿Y quién podía hacer eso? ¿Cómo se debía hacer eso? Y acá viene la pregunta del millón. Podía ser una obligación estatal, se paga todo, ¿sí?, como algunos sostienen que dice el artículo 8, una norma, dice un colega, de derecho necesario. Alternativa 1. Alternativa 2, establecer que durante ese tiempo los empleadores deberían pagar el 50%. Alternativa 3, que los empleadores no pagaran nada y que el Estado cubriera allí todos los salarios o partes de los salarios. Bueno, el Estado no podía hacerlo y era evidente que no todos los empleadores podrían hacerlo. Y entonces el juego, y acá aparece el juego, ¿sí?, del diálogo social, de la negociación colectiva que en nuestro país está extendida, ¿sí?, es importante. Allí parecía que podía haber un juego aceptable de mantener ingresos
en un universo de personas que no estaban prestando tareas. Y acá me detengo para proponerles si quiere, un debate. ¿Sí? Me adelanto, les propongo un debate prematuro. Porque acá un grupo de colegas dice, bueno, pero ese decreto, el 329, de alguna manera dejaba sin efecto o habilitaba dejar sin efecto el decreto anterior. Bueno, pero esto es posible que se haga, ¿sí? Porque es una norma de igual jerarquía. No es que había otro poder del Estado el que estaba dictando la norma. Digamos, hay que pensar que era una normativa dictada en el marco de una emergencia, y entonces digo, no hay ninguna inconsistencia que una norma posterior adecúe, ¿sí? Adecúe lo que había establecido en forma previa. Y eso, de alguna manera, es lo que se intentó establecer, un juego, ¿sí? De la autonomía colectiva para buscar ese punto de equilibrio, con el artículo 223 bis. Algunos colegas dicen, bueno, pero es incorrecto autorizar una suspensión de algo que estaba suspendido. Bueno, no. Yo lo que sostengo es que no había, ¿sí? Con los colegas que dicen que no se podía suspender lo que ya estaba suspendido, porque nada estaba suspendido. Lo que estaba suspendida era la obligación de ir a trabajar al lugar de trabajo, pero no la obligación de trabajar. Es decir, que no hay ninguna inconsistencia técnica, a mi juicio, con una alternativa como la que el DNU 329 estableció. Pero por el otro lado, si no hubiera habido, ¿sí?, un artículo como el artículo 8 y no hubiera habido un esquema como el que previó el artículo 329, si dejábamos esto librado, ¿sí?, al juego del derecho del trabajo de la normalidad, acá parece que en la República Argentina, y yo no abro un juicio de valor si esto es bueno o malo, los empleadores pueden suspender por causas económicas, ¿sí? Lo pueden hacer por falta de trabajo y lo pueden hacer por fuerza mayor. Y hay un debate en la Argentina si la suma de ambos se limita a 75 días o 90. Sea como sea, ¿sí?, sea como sea, en la República Argentina, individualmente se podía suspender sin derecho al cobro de salario. Es decir, que lo que hizo la normativa de la emergencia es poner un piso, una garantía de ingresos, pero al mismo tiempo habilitar esa corrección en función de las particularidades de cada actividad. Ahora, claro, ustedes pueden decir, sin embargo, cuando hay una suspensión colectiva, esa normativa no se aplica automáticamente. ¿Por qué? Porque está mediada por un procedimiento que es el procedimiento preventivo de crisis. Pero no había tiempo, ¿sí?, en términos de política pública, de responder, ¿sí?, pasivamente y dejar a los actores librados al juego de un eventual procedimiento preventivo de crisis, con la Argentina aislada o buena parte de la Argentina aislada. Y entonces aparece este juego de prohibición de suspensiones con habilitación del 223. Luego esto se va de alguna manera a prolijar en el sentido de una garantía efectiva de ingresos razonables de las personas, subrayo, que no estaban trabajando por un hecho de autoridad, porque era el propio poder político que impedía que esas personas trabajaran. Y entonces aparece la resolución 397 que de alguna manera toma el acuerdo bipartito del diálogo social. Algunos cuestionan que no estaban todos los que tenían que estar allí. Yo respondo, bueno, pero había sujetos representativos, por lo menos parcialmente representativos, que podían asumir en la emergencia esa representación. Y entonces aparece ese acuerdo de la UIA con la CGT, donde establecen que cuando los acuerdos del 223 garantizaran el 75% de los ingresos de las personas que trabajan, habría una homologación de alguna manera facilitada, más automatizada. ¿Por qué hacer esto? Porque era imposible procesar lo que ahora les voy a mostrar en términos de respuesta efectiva
¿sí? Porque era imposible, no había estructura administrativa que pudiera procesar una eventual avalancha de expedientes de estas características, y había que buscar un punto de equilibrio. 75% no es un mal punto de equilibrio, no es un mal punto de equilibrio. Las personas que hacen derecho colectivo saben que en épocas de normalidad pactos de este tipo son habituales, ¿sí? Entonces, me parece que allí hay una consideración que tienen que, por lo menos yo entiendo que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasó, ¿sí? Con ese universo al cual yo digo teníamos que tener muy presente? 6 millones de personas en la República Argentina con relaciones de trabajo formalmente reconocidas en el ámbito privado. Y acá tengo, no tengo tiempo entonces para explayarme, pero digo, voy a mostrarles algunos números. ¿De qué pasó con esto? Abril del 2020, 793.000 personas suspendidas por 223. Mayo del 20, 757.000. Junio, 633.000. Julio, 601.000. Agosto, 503.000. Septiembre, 491.000. Octubre, 418.000. Noviembre, 351.000. Diciembre, 286. Sigo, llego a mayo de este año, 186.000 personas. Empezamos con el 14% del empleo registrado de la República Argentina con suspensión del 223. Un número muy importante que fue gestionado por la negociación colectiva. ¿Cuántos acuerdos, ¿sí?, tenemos registrados a nivel nacional? 2020, por actividad, 291 acuerdos. 2021, 85. Siguió este año. Por empresa, 2020, 2.794 acuerdos. 2021, 417. ¿Cuántos procedimientos preventivos de crisis se hicieron? Porque se podían hacer. En el 2020, 498. 2021, 21 acuerdos. Ahora, piensen ustedes en los acuerdos que les estoy indicando. En el año 2020, procesar 2.794 acuerdos más 291, 3.000 acuerdos en el transcurso de 3 meses. Bueno, ahí se adquiere la dimensión del problema que se afrontaba desde la política pública para garantizar estas dos circunstancias. Ahora, hay otro dato que no ha sido considerado, creo yo, incorrectamente. Le decía que tenemos también la protección de los riesgos del trabajo. Hay un debate en el mundo sobre si esto debe ser considerado una enfermedad profesional o no. Por supuesto, hay argumentos para decir que en algunas actividades sí, en otras más o menos y en otras no, ¿sí? Es claro que hay un debate allí. La Argentina adoptó la medida más protectiva posible para las personas que trabajan y para los empleadores. Fíjense por qué. En la Argentina, datos del mes pasado, se han atendido por COVID en el sistema de riesgo del trabajo 435.000 personas. 435.000 personas. Aproximadamente a hoy hay 3.000 personas fallecidas. ¿Sí?, este universo aproximadamente, ¿sí?, el 10% de la totalidad de casos de COVID de la República Argentina. El 10% fue procesado por el sistema de ley de riesgo del trabajo. Pero ¿dónde aparece lo que yo juzgo una ayuda también a las empresas? Porque como el sistema tornó presuntivamente enfermedad profesional no listada, lo que ocurre es que con los ILT, allí hubo también un pago, ¿sí? Se afrontaron los recursos de ILT a través del sistema de aseguradoras del riesgo de trabajo. Y ese dinero, esa cantidad importantísima de dinero fue aportada por un sistema por fuera, ¿sí?, de la responsabilidad empresaria. Para que tengan una idea, el promedio de días, ¿sí?, de ILT de todo este universo es 22,5 días. Por caso, 22,5 días las personas están imposibilitadas de ir a trabajar. A un salario a hoy
de 86.919, lo que tenemos es que las aseguradoras de riesgo del trabajo pagaron, ¿sí?, por días de ILT 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Es un número importantísimo. Las empresas pagaron 11.000 millones de pesos por días de incapacidad laboral temporaria. 5.236.000 días de trabajo fueron pagados por las aseguradoras de riesgos del trabajo. Ahora, yo les decía, no quiero ocupar yo toda la sesión, pero voy a terminar con esto, porque también les decía que hubo una asistencia, una protección de las empresas. Esto se dividió en dos partes, dos etapas. La primera etapa con el programa de ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción. Y fíjense ustedes, porque acá también es muy ilustrativo el esfuerzo estatal en proteger a las empresas. Hubo 9 ATP. El primero, ¿sí? El primero se inscribieron 445.000 empresas. Cuando empezó el COVID, la Argentina tenía 540.000 empresas, como decía Lorenzo. Y efectivamente ahora tenemos 20.000 empresas menos. Sin embargo, tenemos 20.000 empresas menos, pero solo 100.000 trabajos menos. Es decir, que ese número hay que ponderarlo por el universo de personas que hoy están por fuera del sistema de registro. Ahora, se anotaron, como yo les decía, 440.000 empresas, recibieron el beneficio 234.000 empresas y se ayudó a pagar salario complementario a, recuerden, 6 millones de personas, a 2.330.000 personas. Un tercio del trabajo registrado en la República Argentina tuvo asistencia estatal. Además, hubo empresas que utilizaron las exenciones o las dispensas de pago al SIPA, ¿sí? Dispensas de pago al SIPA. Y acá también tenemos un número impactante, 2.593.000 en el primer ATP. Es decir, que allí hubo una ayuda estatal de pago de hasta el 50% del salario neto, ¿sí?, neto de las personas, no podía superar dos salarios mínimos vitales y móviles, pero digo, la mitad de los salarios fueron cubiertos y en muchos de estos casos los acuerdos del 223 eran del 75%. Y las empresas tenían una dispensa del 95% de la carga del SIPA. Los ATP fueron prolongándose durante el tiempo. Para que tengan una idea, en el ATP número 8, las empresas que estaban implicadas en el sistema eran 34.000, pero los montos que fueron asignados a cada ATP son muy importantes. ATP 1, 49.000 millones de pesos. ATP 2, 40.900 millones de pesos. ATP 3, 32.000. ATP 5, ATP 4, 25.000. ATP 5, 27.000. ATP 6, 27.000. ATP 7, 12.000. ATP 143. Por supuesto, y Lorenzo hizo un inventario, estas no fueron las únicas medidas, pero estas medidas muestran la magnitud del apoyo estatal. La magnitud del apoyo estatal. Fíjense, vuelvo, les dije, 234.000 empresas en el primer ATP. Casi la mitad de las empresas de la República Argentina tuvieron ayuda estatal. Y después, bueno, hubo créditos a tasa cero y además hubo ayuda al monotributo, hubo 3 IFE, ¿sí?, y hubo tasa al 24%, tasa subsidiada para una cantidad de empresas muy importantes. Y finalmente, y con esto termino y les pido disculpas, los repro. Desde noviembre del año pasado hay repro en la República Argentina. Y acá también tenemos montos muy importantes, muy importantes. En noviembre del 2020
teníamos 2.453 empresas con repro. En diciembre, 3.342. En mayo de este año, 39.368. Y los montos son importantísimos. 751 millones en el primero y en este último, en total, perdón, de noviembre a mayo, 30.000 millones de pesos de asistencia estatal con los repro. Finalmente, y termino, no fueron estas las únicas medidas. Se prolongó el pago de las prestaciones por desempleo y se consideró que en el caso de despidos colectivos, ¿sí?, una situación que la 24013 no contemplaba con claridad, allí también los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a cobrar el subsidio por desempleo. ¿Y por qué digo yo, con esto termino, por qué digo yo que creo que ha sido desde esta perspectiva exitosa? Porque efectivamente, como decía Lorenzo al principio, hay 20.000 empresas menos, pero solo 100.000 empleos menos, solo 100.000 empleos menos. Y uno puede ser un poquito más, ¿sí? 120.000, porque es el 1.5 del trabajo no registrado. Pero uno tiene que allí ponderar que hay trabajadores que se han jubilado, ¿sí? Y por el otro lado hay cargos, hay puestos que no se han cubierto. Allí también tenemos una corrección para hacerla. Pero digamos, si esto fuera así, digamos que todo este universo de personas que ya no están registradas hubiera sido por esta situación que generó estos efectos, bueno, allí diríamos que también desde la perspectiva del 1,5 el resultado es positivo. En términos comparativos, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil están 11 puntos por debajo del empleo que tenían a febrero del 2020. En Chile el 6 y en Estados Unidos el 5. ¿Y por qué digo yo que esta política es exitosa? O por lo menos creo que ha sido equilibrada, porque ha logrado preservar el empleo. Se ha preservado el empleo en la República Argentina y se han preservado las empresas. Y acá están todas esas ayudas económicas que muestran el grado, la importancia de asistencia estatal. Y valorativamente tenemos que tener muy presente el tesoro, la importancia de preservar ese núcleo de protección en la República Argentina. Es muy importante en términos de cohesión social, de legitimación democrática, ¿sí? Un país no puede legitimarse socialmente si tiene todo el sistema de relaciones laborales desestructurado. Y esa era una hipótesis. Si dejábamos librado, ¿sí?, al juego del mercado, o íbamos a ajustar por precios, o íbamos a ajustar por cantidad, como dicen los economistas. O íbamos a tener menos empleo, o los salarios iban a bajar al infinito. En fin, esto es lo que tenía para comentarles. Por supuesto que todo es debatible, es discutible, pero yo estoy absolutamente convencido que esta respuesta ha sido, en términos de los objetivos propuestos, ha sido valiosa. Creo que también ha sido constitucionalmente válida, ¿sí? Yo creo que resiste un test de constitucionalidad, esto es lo que yo pienso. Por supuesto, sé que hay colegas que no lo ven así, pero entiendo que efectivamente ha sido una política pública que ha preservado un bien valioso para los trabajadores, pero también para los empleadores. Es un bien valioso para la sociedad en su conjunto. Bueno, muchísimas gracias, perdón por la extensión desmedida, pero acá estoy. Muy bien, brillante, Pablo. Es muy buen aporte y muy buena información. Bien, muy útil. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Juan José Tala. Vamos a escuchar, digamos, la otra voz, la voz del sector empresarial, y podemos ver si se coincide o no en relación a estos juicios de valor que acaba de hacer muy fundadamente Pablo Topet. Pero la idea de esta actividad justamente es poder escuchar todas las voces con esta política de apertura, que es la que enriquece un poco el pensamiento científico. Así que bueno, adelante Juan José, nuevamente bienvenido. Gracias Lorenzo, buenas tardes a todos. Yo
Estoy sentado acá hoy porque algo que no dijo Lorenzo, que yo fui 17 años integrante de la comisión directiva de la asociación, y en modo alguno perdería el tiempo en escucharme a mí sin ir a ver a Boca River, que está jugándose esta misma hora. Entonces, la verdad, tengo un compromiso con la asociación eterno, pero bueno, tiene algo de bueno porque los ojos me van a quedar destruidos después de ver a Boca, esto seguro. Pero, ¿qué va a hacer? Es así. A ver, yo tenía planeado todo un esquema, pero bueno, Pablo habló primero y yo quiero señalar con total honestidad algo. Primero que no hablo acá por la Unión Industrial Argentina ni cosas por el estilo, yo hablo por mí. Lo que piensa la Unión Industrial o no, más allá de mis eventuales cargos en la misma, yo no soy quien para ser la palabra oficial de una entidad gremial empresaria. Yo lo que señalo es que no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron, pero también reconozco que de haber estado yo en el sillón de quien tenía que decidir, seguramente hubiera hecho cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, desde afuera, uno ve las cosas de una manera, cuando está dentro y tiene que hacerlas, qué sé yo, no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que hubo una normativa especial paralela a la ley de contrato de trabajo, porque las normas no son iguales, fueron las normas para la emergencia, que, a ver, intentaron sin duda no perjudicar a los trabajadores o perjudicar lo menos posible a los empleadores. Pero todos nos perjudicamos, y los empleadores, a mi entender, más todavía. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes, todas las empresas no son las grandes empresas. Las grandes empresas son las menos en la Argentina. Las pequeñas y medianas empresas son la mayoría. Entonces, algunas tienen una espalda grande para poder soportar ciertas situaciones y otras, obviamente, que no lo tienen. Una empresa que no puede producir, que no puede vender, que no puede cobrar y que tiene que pagar los sueldos, la verdad, esto, el tiempo es escaso para soportar esto, muy escaso, muy escaso. Porque algunas actividades han estado realmente destruidas. Yo estoy acá en el microcentro en este momento, en mi estudio. En el microcentro no hay nadie. Las oficinas están todas vacías, los comercios todos vacíos, todos con carteles de alquiler, de venta. ¿Cómo se va? ¿Cuánta gente afectó esto? Yo las cuentas no las tengo, pero ¿cómo se va a reactivar esta situación? Yo no. Lo que sí veo en Florida son algunos arbolitos comprando, vendiendo dólares. No sé, turismo no hay, así que no sé a quién le compran y a quién le venden, pero bueno, están ahí. Gritan, van gritando dólar, dólar. Yo creo que el Estado colaboró, sin duda colaboró, no, nadie puede negarlo a eso. Quizás el préstamo a tasa cero para pagar sueldos, que después había que pagarlo igual al préstamo, aunque fuera a tasa cero, sin haber producido, era solamente generarse un pasivo adicional. Pero sí, algunas actividades pudieron seguir funcionando y algunas actividades no le fue tan mal. No le fue tan mal. No digo que le fue bien, pero le fue mal. Pueden funcionar. Pero yo pregunto, por ejemplo, y lamentablemente no estuvo hoy Dante Camaño, que hubiera sido muy importante para analizar la situación del gremio, para a mi entender, más castigado, más castigado. La hotelería y la gastronomía, o los cafés, los bares, todo lo que tiene que ver con eso, han sido duramente castigados. Uno dice, no, bueno, pero podían vender comida por el mostrador. Sí, sí, claro. Eso en un restaurante es el 10% de su facturación, 15%. No alcanza, no alcanza. Ahora pueden trabajar, sí, afuera, estamos en invierno, afuera, la verdad que no. A veces uno va, pero no es lo ideal tampoco, no se llenan, ni cosas por el estilo. Los hoteles, yo digo, vayan, caminen por los grandes hoteles, en la calle Posadas, por ahí están los grandes hoteles, están cerrados. Están cerrados. No hay turismo externo, no hay turismo interno, no hay funcionamiento.
¿Y cómo se va a poner de vuelta en funcionamiento esta rueda? General, no solamente del turismo y todo eso, sino toda la actividad económica del país, es una cuestión difícil de prever. Difícil de prever. Hay de repente momentos en que las cosas parecen que mejoran, de repente empeoran, y hasta que este tema no esté solucionado, o en vías de solución, o estemos todos vacunados, o incluso vacunados también somos pasibles de contagio. Un gran amigo mío y su mujer que venían de estar en Miami 2 meses, porque pueden, vacunados con las 2 dosis de Pfizer, están los dos contagiados con COVID. Con Pfizer, no hablemos de China, Rusia, no importa, la Pfizer, la que todo el mundo cree que es la mejor vacuna, los tipos vacunados, contagiados. O sea que la solución a todo este problema no va a ser fácil, en general no va a ser fácil. Yo voy a, más que hablar de lo que pensaba hablar, porque muchas de las cosas las dijo Pablo, no importa cuánto coincida o no, porque es información. Yo, por ejemplo, algunas cosas quiero cuestionar. ¿Por qué no se podía suspender a los grupos de riesgo? Si yo en mi empresa puedo suspender a la persona que viene a trabajar, ¿por qué no puedo aplicarle la misma suspensión al grupo de riesgo? Porque en el fondo tiene una merma en su ingreso igual que los demás. O sea, esa fue una alternativa bastante, a mi entender, injusta, porque todos tenían que tratar de soportar las consecuencias en igual medida, y no por el hecho de que tengo una enfermedad que me hace más riesgoso, nada más que por eso, tenga que cobrar más que el que efectivamente va a trabajar. Este es un tema. Después tengo que rescatar algo. La prohibición de las suspensiones, en el fondo, terminó siendo un éxito, porque si no se hubieran prohibido, estaban la discusión entre los 30, 75, 90 días. Ahora quedaron más ampliadas, con la posibilidad de ser ampliadas. Pero mi pregunta es, ¿por qué se pudo suspender? ¿Por qué se pudo suspender? Y acá es lo que yo quiero resaltar, y que creo que es lo que al argentino, a la Argentina le falta, que es el diálogo social y el consenso. Falta. Desgraciadamente falta. Nosotros creemos que porque negociamos colectivamente, que porque llegamos a acuerdos salariales fundamentalmente, somos grandes dialoguistas y el diálogo social se cumple. No, no es cierto eso, no es cierto. Los diálogos sociales son en los grandes momentos de crisis, son los únicos que yo realmente recuerdo. Ya no sé si lo discutimos o por lo menos lo hablamos con Pablo, creo que fue en Córdoba esto, ¿no? En el evento de Córdoba, me parece, que yo digo, en el año 94 estábamos en una gran crisis. No, y bueno, y las partes, la CGT y la UIA y otros, llegamos a un acuerdo que fue lo que cuando se le muestra a los sindicatos lo ven como un crucifijo contra ¿cómo se llama no me sale el nombre ahora. ¿Qué es el acuerdo marco este? Este acuerdo marco la verdad, fue un trabajo fantástico. Fantástico, donde todas las partes, miren los firmantes, ¿quiénes eran? Si pudiera encontrar la hoja. Todos los firmantes eran pesos pesados de la actividad empresarial y sindical. Y el gobierno, por supuesto. Y de ahí nacieron muchas cosas. Bueno, acá están las firmas, pero están las partes que estaban. La CGT, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de Construcción, la Unión Argentina de Construcción, la ADEVA, ABA, la Rural, Bolsa de Comercio. Sí, la CGT en ese momento estaba mucho más unificada, ¿no es cierto? Y de acá salieron muchas cosas. Salió el periodo de prueba, salió la ley de riesgo de trabajo, salió el SECLO, salieron otras normas que con el tiempo algunos sectores que en su momento lo habían firmado renegaron de ellas. Si acordamos para derogarlas en base a otro acuerdo, pero no en base a que no me gustó más, Congreso derogalas. Pues no es así esto. Lo mismo pasó en el 2001. En la mesa, en esa estuve, en esta también, en el 2001 estuve, que era realmente una gran crisis, y se solucionó con gran
desgaste para los sectores sindicales y empresarios. Porque cuando se empezaron a dar las sumas no remunerativas, fue para evitar que la gente que había en la calle, a la gente que estaba en la calle, se sumara a la gente que estaba en conflicto con las empresas por negociaciones salariales. Y ahí armamos a lo largo de 3 años o 2 años las sumas no remunerativas. 50, 100, ¿verdad? Hasta que llegó a los 200. ¿No? Bueno, ahí tuvimos 2 problemas. Primero, el primer problema fue que la justicia con el tiempo empezó a decir eso es remunerativo y entonces usted tiene que pagarlo y las indemnizaciones. La justicia tiene que entender las crisis y tiene que sumarse a las crisis y no pronunciarlas, ¿no? En mi opinión, siempre lo he dicho, lo digo públicamente ante cuanto juez se me cruce, siempre lo digo, lo escribo en los diarios, no tengo ningún problema. A veces la justicia lo mira desde un lado que no es el lado que las partes han tenido en cuenta cuando teníamos que solucionar estos problemas. Y ahora vino el 2001. No, perdón, cuando viene el gobierno y asume el Ministerio de Trabajo Tomada, ¿qué hace con los 200 pesos? Sin consenso, sin la consulta que hubiera sido imprescindible, dispone que esos 200 pesos son 224 para que no tengan ningún enganche, pérdida por el aporte previsional, y que vaya a los básicos de convenio. Pero eso era una cuestión totalmente asimétrica. Algunos convenios tenían enganchados 50 adicionales y otros ninguno. Entonces a uno le costaba 30% el aumento, mientras a otra actividad o empresa le podía costar 150. Por eso que a veces los diálogos son necesarios e importantes, y no hay que tenerle miedo, hay que realmente confiar en ellos y en que todos van a intentar solucionar el problema. Porque los problemas son para las empresas, para los trabajadores, para los sindicatos, para el gobierno, para todos. El problema no es de uno solo, es común a todos. Y ahora fue lo mismo, con esta crisis que había, ¿cómo terminó? Bueno, nadie sabía bien qué hacer ni cómo hacerlo en el escenario de pandemia que había, con las limitaciones de traslado, cómo pagar los sueldos, todo eso. Y los representantes sindicales y empresarios estuvieron a la altura de las circunstancias. Buscaron un mecanismo que no era obligatorio, porque el acuerdo UIA-CGT es solamente un acuerdo programático de las partes que no obligaba a ninguna empresa, ni cámara empresaria, ni ningún sindicato. Cada uno después tenía que firmar el acuerdo con su cámara empresaria y adaptarse a este mecanismo o a otro. Pero fue un paraguas donde los sindicatos pudieron ver que su conducción aceptaba alguna norma, alguna baja para poder seguir funcionando. Y los empresarios también aceptábamos que hubiera alguna suma a pagar igualmente, aunque no se trabajara. Obviamente fue un costo político para los sindicalistas, y obviamente que fue para los empresarios también. Uno tiene que transmitirle después a los suyos que igual tienen que pagar. Mirá, tienen que pagar el 75%, aunque no trabajen, o el sindicato decirle, bueno, vas a cobrar el 75% nada más, porque otra cosa hoy no se puede hacer. Pero lo importante y lo meritorio fue que las partes lo acordaron, pudieron acordarlo. En un momento muy conflictivo, muy complicado, las partes se pudieron sentar y arreglarlo. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo al consenso? ¿Por qué tenemos tanto miedo a las consultas? ¿Por qué tenemos tanto miedo a los acuerdos? Nadie quiere que al otro le vaya mal, porque uno sin el otro no existe. No hay una empresa sin trabajadores, ni trabajadores sin empresa. Entonces, la verdad, la cultura argentina de la no negociación, del no consenso, del no acuerdo, es verdaderamente problemática. Y ahí me voy a referir en lo que realmente creo que es lo único importante que puedo llegar a decir. ¿Qué es? ¿Cuál es el futuro del derecho del trabajo o de la situación laboral de trabajadores y empresas con la pandemia, o terminada la pandemia? ¿Cómo vamos a seguir? Porque hasta donde yo he visto, desgraciadamente, lo único que veo que en el Congreso hacen cola para sacar leyes que en vez de pensar en cómo se genera el empleo, están pensando en cómo proteger
más a los trabajadores que ya tienen empleo y cómo incrementar los costos más a las empresas que dan trabajo. Lo demás no existe. No existe el desempleo para ellos. No existe la gente que quedó afuera. Y lo voy a dar perfectamente. Cuando fue el tema del teletrabajo, el teletrabajo salió de un día para otro. Nos avisan el día antes, vamos a tratar el teletrabajo en la comisión. Bueno, invítennos, bueno, vengan, terminamos de hablar, ya estaba el dictamen firmado. ¿Nos recibieron? Sí. ¿Nos escucharon? No. El Senado fue exactamente igual. No nos escucharon. No importaba lo que teníamos para decir, ni los cuestionamientos que podíamos hacer. Nosotros no decimos que hagan lo que nosotros queremos, decimos que nos escuchen, que vean la problemática que hay, que vean los cuestionamientos que le hacemos, que los analicen y después hagan lo que tienen que hacer. Pero eso es lo que corresponde en un país en crisis y serio. No está pasando acá. ¿Qué viene después? Ahora empezó el dictamen de comisión laboral del Senado a favor de las licencias. Entonces, nos enteramos que iban a tratar el tema porque eran 14 proyectos unificados en uno que lo trataban al día siguiente. Mandamos una nota fundada, señores, recíbanlos y escúchenlos. Sin respuesta. Lo aprueban, entonces mandamos otra nota al presidente de la comisión diciendo, mire, señor, aprobaron esto, queremos explicarle, le mandamos fundado cuál es el costo que podía tener esto. Podía llegar hasta el 7.5 del costo laboral. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. Salió en el diario El Presidente, en un diario de La Pampa, a cuestionar a la Unión Industrial y que no íbamos nunca y que no... A ver, ¿por qué no podemos hablar en nosotros? ¿Por qué no podemos hablar entre nosotros en vez de atacarnos por los medios? Y vuelvo a repetir, las licencias, en lo personal, con algunas no estoy en desacuerdo. No sé si es el momento, pero no estoy en desacuerdo con algunas licencias. Me parece que son correctas y que correspondía hacerlas. Pero yo digo, yo trabajé 24 años en el sistema de asignaciones familiares, ¿no? Cuando yo trabajaba, pagábamos muchísimas asignaciones familiares de toda naturaleza. Y las cajas sobraba la plata. Y pagábamos muchas. Por lo pronto pagábamos por cónyuge, que ya no está más. Cónyuge era todo el mundo, ¿no? Bueno. En la época mía, el aporte era el 9%. Después se bajó al 7,5% porque el 1,5% pasó al seguro de desempleo. 7,5%. Nunca hemos conseguido, ni el sector sindical que también lo pidió, ni nosotros, que alguien nos muestre cuánto recaudan por ese porcentaje y cuánto pagan por asignaciones familiares. Porque la diferencia sería enorme. Estoy seguro de eso. Entonces, muy bien, un par de estas licencias van a estar en el sistema de asignaciones familiares. Pero todas las demás no. Las que no van son las que tienen costo del 7.5%. Pero ¿por qué todo lo que tiene que ver con la maternidad, con la familia, todo eso, no va al sistema de asignaciones familiares? ¿Qué somos las empresas? ¿Entes de medicina gratuita? ¿De atención médica? No es así. No es así porque, a ver, todo esto lo único que va a llegar es a generar más empleo en negro. La gran empresa no lo podrá hacer, pero las pymes o las pequeñas cada vez se van a ir más del mercado. Y nadie lo está entendiendo a eso. Ahora después empezaron con otro tema más. Ahora vayamos por las comisiones mixtas de higiene y seguridad. Hay un proyecto que tiene el ministerio, otro proyecto que presentó mi amigo Walter Correa. Bueno, a ver, en la provincia existe, en Santa Fe existe, pero además, nosotros no tenemos problema en todo esto, siempre y cuando lo podamos conversar. ¿Por qué tiene que haber una comisión que crea la ley y otra comisión que está creada por el convenio colectivo de trabajo? La provincia, la ley dice perfectamente, cuando no haya en el convenio colectivo, es esto. Ahora, ¿por qué acá no? Acá no, mire, el convenio no me importa, usted tiene que tener esto. Déjennos negociar, dejen a las partes que negocien. Nadie es loco, ni el sindicato ni las empresas son locas. Y como si fuera poco, ayer o anteayer entró un proyecto de Mariano Recalde, del amigo Mariano Recalde, que dice, bueno, las vacaciones cuando no se dan el tiempo oportuno, 2 veces y media más. Yo pregunto, ¿es el momento?
¿Es el momento? ¿Cuál es el momento de dar vacaciones ahora, en la pandemia? Cuando la del 2019 por ahí no se pudieron tomar, la del 2020 tampoco. ¿Cuántas vacaciones pueden estar acumulados para ver en cuál es el momento oportuno para las vacaciones? ¿Este es el momento para discutir esto? No me parece. Entonces, lo que a mí me preocupa más de lo que pasó, que ya pasó y ya estamos como estamos, es cuál es la idea de lo que viene. ¿Qué normas estamos sacando para generar empleo y cuántas normas estamos sacando para perder empleo? Porque esto es lo que estoy viendo, desgraciadamente. Que nada se hace para lo que realmente importa, que es que la gente vuelva a trabajar, a tener la cultura del trabajo, que la ha perdido ya hace muchos años, pero la perdió mucho más con la pandemia. Yo no puedo conseguir que mi secretaria, que hace 30 años que está en el estudio, venga a trabajar un día. Un día. No la veo hace 16 meses. No lo consigo, no quiere venir. No, yo trabajo desde casa con esto. Y encima de eso no la puedo echar. Y aparte tiene 30 años de antigüedad, doble. Es un desastre. Un desastre. Y soy abogado laboral y debería saber cómo arreglar estas cosas. No tengo la más remota idea cómo hacerlo. ¿No? Bueno, entonces, también digo, a ver, la duplicación de las indemnizaciones. ¿Verdad? A mí, duplíquenla, triplíquenla, no me importa. Déjame despedir. Porque que la dupliques o la tripliques es nada neutro. Si no puedo despedir, ¿qué importa si pago el doble o el triple? Y que me pongan más, ahora son 500.000 de tope para los grandes, pero a ver, si no puedo despedir es lo mismo. La gente se me sienta y no quiere laburar. Y hace lo que quiere. Entonces, pero yo pretendo, mi idea es, a ver, déjame despedir. Yo saco uno y tomo uno. Saco uno y tomo uno. Voy a mantener la plantilla y ahí no tengo prohibición ni duplicación, pero déjame hacerlo. Porque si no, el que está, no le importa el trabajo. Sabe que está sentado y que tiene una beca permanente. Cuanto mejor trabajo, peor no le interesa. Y mi último párrafo es para la justicia. Ya saben, los que están acá jueces ya saben que yo los critico mucho. Graciela, perdóname. Como fuiste jueza, en tu época no pasaba esto, solamente ahora pasa. Anita, para vos también hay. ¿Sabes qué pasa? No pueden con las cautelares. Yo despido gente con causa en serio y nos meten dentro de un cautelar. La cautelar discuto acá. No, mire, señora, esto no es para discutir si está bien o mal despedido. No es por cautelar que se discute bien o mal despedido. Yo lo despedí con causa. Y la única prohibición es despedir sin causa. Yo tuve una causa. Si me sale mal la causa, condéneme a los salarios caídos o lo que quiera. No me lo meta dentro de vuelta. Bueno, pero ¿viste? Esto es lo que hay. Es así. Y la verdad que creo que deberíamos preocuparnos y bastante por lo que está pasando. No, por lo que va a pasar. Yo me preocupa más el futuro que el presente o el pasado de esta situación. Mucho más me preocupa. Bueno, no sé si fue corto, largo, cuánto irá perdiendo Boca ahora ya. Pablo, bueno, yo quiero discutir un poco con vos también. No. Bien. Bueno, muteate. Muchas gracias, Juan José. Es importante poder escuchar también otra visión, separada o coincidente parcialmente con la que ha expuesto primero Pablo. Esto realmente es enriquecedor. Yo no sé si antes de darle la palabra al auditorio, aquel que quiera hacer alguna pregunta o comentario, pero darle algunos minutos, si no a Pablo, si quiere él hacer alguna aproximación sobre Lorenzo, esto mismo. Sí. Perdóname un segundito, porque me olvidé de un tema que está rondando. Bien. Y que sí, diría que es el más preocupante de todos. Que están hablando de la reducción de jornadas sin reducir los salarios. ¿Viste? Con eso directamente prende fuego y chao, se acabó todo. ¿Viste? ¿Cómo podés vos manejar una jornada de trabajo de 6 horas, ¿no? Cuando tenés turnos rotativos, lo que sea, pagando el mismo salario, ese costo mayor de producción va a ir al precio? No, yo la verdad que son cosas que no las entiendo. Estas ideas son de años, no es de hoy, ¿eh? Ya hace años tuvimos una discusión en el Ministerio de Trabajo donde planteaban lo mismo y querían lo mismo. No, trabajemos 6 horas, sí lo hicieron en Francia y después lo dejaron de hacer porque se les iban todas las empresas. Entonces la verdad que
Yo me preocupa más el futuro, mucho más el futuro. Y eso que soy grande ya y mi futuro es, no sé, tiene algún límite, ¿no? Y otros no lo tienen. Listo, perdón. No Bien, quería olvidarme. muy bien. Bien, gracias. Pablo, Bueno, no, digamos, como dice Juan José, si tenemos que decir cuál es el desafío de la Argentina, yo quería hacer un balance de lo que se hizo, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Digamos, esta es la gran pregunta. Yo diría que lo primero, esta idea de, bueno, queremos crear empleo y eso se vincula con la legislación laboral, lo pondría en duda, digamos. Yo digo, no sé, yo creo que no, pero podemos discutirlo, no creo que sea un Boca River. La legislación laboral no es el vehículo para crear empleo. El empleo no lo crea el derecho del trabajo, lo crea la economía. El derecho del trabajo lo que hace es intentar distribuir poder, ¿sí? Y entre lo que distribuye está el resultado económico de lo que se contribuye a crear. Entonces, digamos, me parece que ese enfoque no lo veo como el adecuado, ¿no? Digamos, esta idea de asociar la creación del empleo con la legislación laboral. Primer tema. Vinculado a esto, ahora mismo hay un programa, se llama Sumar, que es un programa que permite, ¿sí? Digamos, de alguna manera subsidia la incorporación de nuevos trabajadores jóvenes o trabajadoras, ¿sí? De 18 a 24 años con una cantidad de ayudas muy importantes, ¿no? En términos de lo que se contribuye al CIPA y de los salarios que el Estado va a contribuir a pagar, un 70%. Para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que allí hay una política que dice, bueno, allí hay algo que ayudar mucho, ¿sí? Mucho. Yo digo, una idea a considerar. Por el otro lado, Juan José, el tema de las licencias, yo creo que lo que la Argentina tiene que tener es un debate muy asociado al régimen de cuidados, y ahí sí, yo creo que el régimen de cuidados es algo de política pública estatal y tiene que estar dentro de el marco de responsabilidades y de financiamiento estatal. Hay que cambiar el artículo 158 y el 177 de la Ley contra el Trabajo, no tengo dudas, y allí es posible que haya alguna licencia que pueda tener que incorporar el empleador, ¿sí? Que pueda vincularse a la violencia doméstica, digo, está pasando por el sistema de cuidados. Si uno tuviera que extender las licencias parentales, no puede haber licencias solamente para la mujer, digamos, tiene que haber para la persona gestante y hay que corresponsabilizar a las personas del hogar con los cuidados, pero me parece que es un tema más amplio, no es una licencia más, una licencia menos, sino cómo garantizar el sistema de cuidados en la República Argentina. Me parece que eso es un debate que hay que dar. Y por el otro lado, y con esto termino, digamos, prefiero escuchar el auditorio, la Argentina, yo primero quise mostrarles lo que tenemos que defender como un tesoro. Ese universo de empleo registrado para el sistema de relaciones laborales es muy importante y para la democracia es importante. No va a ser la misma Argentina, una Argentina que tenga el 80% en la informalidad o trabajo prestado en condiciones de autonomía, que una Argentina que tenga esto. Digamos, me parece que hay que defenderlo, es un valor a defender, ¿sí? Es un valor a defender. Y la política pública lo que intentó es dar cuenta de eso, ¿sí? Por eso yo quería mostrar la magnitud, porque si no uno dice, bueno, es obvio que los hoteles están en problemas. Bueno, en Australia también están en problemas el turismo, también está en problemas. También las empresas han cerrado, también la están pasando mal y la van a seguir pasando mal. ¿Sí? Y la van a seguir pasando mal. Y esto es un problema que habrá que afrontar, cómo se reconstituye, cómo se
se reorientan esos recursos a otras actividades, en el mientras tanto alcancemos normalidad, pero es evidente que esto fue un problema sistémico. Hay ganadores y hay perdedores. Lo que se intentó es equilibrar, que hubiera allí una protección de eso que fuera compatible también con las empresas. Ahí está, ahora es público ahora que General Motors no consigue 200 personas que sepan... Toyota, perdón, me fui de terminal. Que no consiguen personas. Bueno, es un problema. Para los empleadores también es un problema que la gente no tenga recursos para consumir, ¿sí? Tampoco es un problema para el sector empresario que las personas no puedan hacer un proyecto de vida, digamos. Es un problema de todos y todas, ¿no? Digamos, no es solamente mirarlo desde un lado. Y por supuesto que el diálogo social debería contribuir a poder encontrar un punto de equilibrio. El derecho del trabajo es una respuesta de equilibrio. Lo que intenta es tratar de evitar una pelea, ¿sí? Que el conflicto se exprese del peor modo. Entonces, esto es lo que me parece. Ahora, dicho esto, tenemos 6 millones de personas que tenemos que ver cómo se incorporan a la formalidad o cómo se las protege de algún modo, digamos, con protección social, con seguridad social, con algún reconocimiento laboral. No lo sabemos, un tema a discutir. Y el otro tema a discutir es productividad, cómo se alcanza mayor nivel de productividad. Y este es un tema también de los sindicatos. Los sindicatos tienen que asumirlo y, por supuesto, los empleadores. Y el sector empresario no tiene que asociar productividad con regresión laboral, con regresión normativa. Ahora, claro, esto es fácil decirlo, hay que ver cómo se lleva adelante. Pablo, perdóname, coincido bastante con vos, ¿cierto? Lo que me parece es que todas estas cosas que vos estás diciendo, tenemos que ponerlos en una mesa a dialogar las partes para ver si le encontramos un mecanismo consensuado para hacerlo. Lo que no se puede hacer es que un diputado o un senador haga un proyecto y crea que hay que hacer esto. No, ¿por qué? En este momento, en este escenario, hacer cosas que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. ¿Viste? Yo te dije al principio que compartía muchas de las licencias. Para mí también las licencias. El punto es si este es el momento también para que incrementarle los costos a las empresas en este escenario. Estuvimos años sin reglamentar las guarderías, años. ¿Cómo se reglamentaron? Las empresas, muchas le daban directamente guardería, porque el 103 bis lo contempla, u otros, los convenios colectivos de trabajo ya lo regulaban. Entonces, hay mecanismos para hacerlo sin que alguien te lo imponga de una manera que él cree que es la verdadera. Escuchen a las partes. No te lo digo a vos porque el ministerio escucha y bastante, y lo reconozco, escucha y mucho, y no tengo ningún problema, aunque a veces no nos pongamos de acuerdo, pero escuchan. Pero, ¿viste? La verdad, yo no estoy de acuerdo con un Congreso que se ponen en el momento electoral a ver qué leyes sacan para favorecer a los trabajadores. No es así la mano. El país no termina en octubre. El país termina, no sé, no vamos a estar nosotros cuando termine. Entonces, la verdad, hay que pensar a futuro, y pareciera que mucha gente está pensando en los 3 meses que vienen. Perdón por mi... No, por nada. Muchísimas gracias. Mi exabrupto. Bien, bueno, abrimos un poco el espacio para que los asistentes puedan formular sus observaciones o sus preguntas. Las pueden hacer por el chat o las pueden hacer levantando simplemente la mano, y le vamos a conceder un espacio breve para permitir que los demás también puedan participar. Lo veo al doctor Ignacio Forconi, que acaba de levantar la mano, así que si le podemos habilitar el micrófono, por favor. Adelante, ahí estoy doctor. invitado. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, Lorenzo, nuevamente por la charla. Muy enriquecedor, Pablo y Juan José. La verdad, muy interesante el debate. Voy a rescatar, o voy a parafrasear un poco al doctor Etala con caminando por la calle Florida uno la ve vacía, pero también dijo, hay que estar en la silla del Estado, y probablemente hubiésemos hecho cosas muy parecidas. Y yo agregaría
que nadie se imaginó el 19 de marzo, cuando declararon el COVID como pandemia, que iba a durar 15 días, o se pensó tal vez, nadie se imaginó que iba a durar 1 año y medio, o más también, digamos. Creo que ha ido escalando y esto ha sido muy, muy complicado para estar en esa silla realmente. Pero yo me pregunto qué va a pasar el día que termine. ¿Qué va a pasar cuando termine la restricción de los despidos? ¿Qué va a pasar cuando termine la restricción de las suspensiones? Creo que ese es el gran problema. Y también, y esto le pregunto a usted, Pablo, ¿por qué siendo empleador, digamos, cualquiera que dé trabajo, sea empresario privado o el Estado Nacional, por qué al principio la limitación era o incluía al empleador público o privado y enseguidita corrigieron y la limitación fue solo para el empleador privado? Entonces digo, ¿por qué hoy el Estado puede despedir y ni siquiera duplicar y no lo puede hacer el privado? Nada más, Bien. gracias. Bueno, el Estado no puede despedir, el Estado tiene un régimen de estabilidad, digámoslo así, de estabilidad propia. El sistema estatal no tiene esa... Perdón, Pablo, hablo del Estado y las empresas estatales o empresas con participación donde aplican la ley de contrato de trabajo. No, bueno, no quiero entrar, digamos, yo por eso digo, doctor, por los que pasó en el PAMI, digo, por alguna cuestión de ese tipo. No, digo el PAMI y mucho más, ferrocarriles, YPF, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier empresa con participación estatal. Entonces yo me pregunto, si el Estado está protegiendo las relaciones laborales, entendiendo a los trabajadores como el bien protegido, ¿sí? Como el bien más protegido, independientemente de quién sea su empleador, ¿por qué corrieron, digamos, la redacción y la dirigieron exclusivamente al sector privado? No fue una cuestión deliberada, no, la intención es proteger y de hecho toda la estructura estatal está absolutamente protegida y los ingresos han estado absolutamente protegidos. Por eso no sé que hay muchos casos, ¿no? Digo, capaz que es un problema que yo por lo menos no tomé conocimiento de que sea una cuestión sistemática de envergadura, que haya habido despidos de ese modo que uno pudiera decir, bueno, es una contradicción con la política pública. Yo les he mostrado acá, intenté mostrarlo, ahora no tengo presente que haya habido allí una situación sistemática, la desconozco con absoluta franqueza, no ha sido esa la idea. No, bueno, pero le cuento, está expresamente excluido, ¿sí? O de esta limitación el Estado y todas sus empresas donde tienen participación, lo que habilitó al Estado y lo que efectivamente hizo a lo largo de esta pandemia, ¿sí? Justamente porque podía hacerlo y de alguna manera es lo que le vedaron al empresario privado. Entonces, si doctor, vamos a proteger al trabajador, protejamos a todos, es un poco el planteo. Pero doctor, digo, no quiero entrar en una, digamos, pero ha sido una política sistemática de esas empresas de desvincular personal. Sí, claro. Bueno, no lo tengo, con absoluta sinceridad, no lo tengo presente. Y a ninguno de esos trabajadores les queda habilitada la posibilidad de la cautelar porque están excluidos. Entonces, la pregunta, y era un poco para entrar en un debate al que nos invitó hace un ratito, la pregunta era, ¿por qué el Estado protector, ¿sí?, de los trabajadores, de alguna manera al principio incluyó a todos y después se corrió un poquitito al costado, ¿sí?, se autoexcluyó, ¿sí?, y la restricción la dirigió exclusivamente para el sector privado? No, insisto, no veo que haya sido un intento de eludir. Ahora usted me dice que ha habido cuestiones sistemáticas, pero no lo tengo presente. Insisto, no ha sido un intento deliberado de eludir esa protección. Bueno, pero por algo está expresamente previsto que esta limitación, ¿sí?, no incluye al Estado
¿sí? En cualquiera de sus figuras como empleador. Deliberado fue claramente porque cuando nació el primer decreto era para todos. Y fue tan deliberado que cuando prorrogan, ¿sí? Cuando prorrogan, lo anotan especialmente. Y a partir de ahí, claro que han comenzado los despidos. Entonces, la pregunta, tal vez si no lo leyó, pero lo invito a que lo debatamos o que lo pensemos, digo, si el bien tutelado acá es el contrato de trabajo o el trabajador, ¿sí? Con independencia de quién provea las tareas, ¿por qué en el marco de esta pandemia y en el marco de esta protección especial, ¿sí? El Estado tomó nota de esto, probablemente tomó nota de su descuido con el primer decreto y lo corrigió en el segundo y se autoexcluyó? Bueno, no tengo, por eso digo, no tengo presente que ello haya sido una herramienta utilizada para hacer esto que estamos diciendo. No lo tengo presente, le confieso, si no, le diría. Ahora, Bien. digo, la vocación es proteger. Ahora usted me dice que ha habido despidos masivos, digo para el debate, ¿no? Tomo No, nota. pero más allá de que sean masivos o dirigidos, ¿sí? Está permitido, porque están excluidos. Ese es el punto. Perdón, Porque, muchachos, a ver, Ignacio, hiciste el planteo correcto, comparto tu opinión, pero también Pablo no tiene por qué saber y tampoco, a ver, aunque pensara que realmente estuvo mal, no lo puede decir. Entonces ya está el planteo hecho, cada uno ha sacado sus conclusiones y punto, ya está, ¿viste? No podemos ponerlo incómodo a Pablo con una pregunta que, bueno, repito, de ninguna manera. no puede pero Juan responder, no puede José, responder, seamos realistas, no puede no lo responder. tomo. Perdón, pido No, es disculpas si opinión, fue... opino de afuera. Ignacio, Pablo, Perdón, Pablo, Ignacio, no. aunque lo no, No, a pero pensás. ver, de ninguna manera. esto está, No, está Ignacio, no claro. me Yo pones creo que incómodo. No, pero quiero no, aclararlo, perdón, Lorenzo. Pablo. Yo creo que me No, parece pero bueno, me no me parece pone incómodo de ninguna enriquecedor. manera. Al Sí, contrario, quiero llegar a saber qué es lo que pasó, digamos, porque insisto, no ha sido el intento de eludir eso. No lo ha sido. Uno puede tener una norma que expresamente la pone allí para utilizarla, y ahí yo diría, sí, hubo una utilización artera, digamos, discriminatoria, un sesgo que Ponele. procuró hacer algo. Pero no me incomoda, doctor, ¿eh? Está bien, Por suerte que no, Pablo, digo, de ninguna manera por me algún incomoda. motivo lo hicieron, Nada a de punto, ya lo ver, que está, podamos lo hicieron, debatir ya está. Por algún motivo lo bien. cambiaron. civilizadamente me incomoda. Nada. No, me parece bien. Lo que me gustaría es, sin perjuicio de lo interesante que puede ser esto, y ya con pregunta y contestación y repregunta, darle también la oportunidad al resto de los participantes para que también puedan tener algún minuto de intervención. Les agradezco a ambos. Tenía anotado acá al doctor Esteban Carcavallo, que había pedido la palabra, y después hay algunas acotaciones que lo voy a invitar a hablar luego al doctor Daniel Argentino. Adelante, Esteban, por favor. Gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Y quería hacerle una pregunta a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estamos? En función del escenario que bien describiste con todas las medidas de políticas activas que tomó el Estado durante 2020, ¿cómo te imaginás que podría salirse de este esquema protectorio a ultranza y volver a la normalidad levantando las restricciones? Teniendo en cuenta además que vamos a seguir un tiempo más en esta emergencia sanitaria y además de que la capacidad financiera de ayuda del Estado está agotada porque el ATP que vos también bien describiste costó al Estado unos niveles de emisión monetaria peligrosos, que estamos en el orden de más de los 2.2 billones de pesos emitidos durante 2020 y este año aparentemente, en opinión de muchos economistas, vamos a repetir ese mismo récord, sino más. Entonces, en función de estas restricciones para el Estado, que no ha pagado estas ayudas a las empresas y a los trabajadores con ahorros o con redireccionamiento de partidas, sino con emisión pura, ¿con qué herramientas cuenta el Estado para recuperar normalidad? ¿O qué imaginás vos que puede ser el proceso de salida de la pandemia? Quiero decir, esto es
como dijo Juan José, esta es mi mirada, ¿sí? Es personal, esto, como lo veo yo. Un esquema de este tipo, ¿sí? Un esquema de este tipo, si es que se lo quiere prolongar, requeriría un debate público, ¿sí? Más importante. Ahora, ¿por qué estas medidas se han prolongado y están aún vigentes y van a estar hasta fin de año? Porque la pandemia no dio muestras de que podamos dominarla, digamos, controlarla en lo inmediato. Ahora, uno imagina, supongamos un escenario donde uno pudiera decir, esto está controlado, no va a haber hipótesis como las que motivaron las primeras medidas, y ahí hay que pensar, y por eso, Esteban, yo lo que digo es, ahí lo que tenemos que pensar es de qué manera, ¿sí? De qué manera digamos, si tuviéramos alguna hipótesis de volver a la normativa previa, ¿de qué manera hacemos esa transición sin exponer, y acá por eso vuelvo a decir, al sistema a un ajuste, ¿sí? A un ajuste violento en términos de cantidad o de precio de ese universo? Tiene que haber un mecanismo acompasado. De hecho, la indemnización doble, en su momento se le puso un límite. No sé, Juan José decía solo para las pequeñas, no sé si, digamos, me parece que No, es no, un, no, es me un, entendiste mal. No, no, no. No, pará. Solamente abarca a los sueldos altos, eso quise decir. No, no, para nada. En lo más mínimo, no, no. A ver, no tan altos, que yo les fue dije un que el buen, salario promedio está en 86.000, pero bueno, pero fue un digamos, buen ahí hubo paso, ya fue una un primer paso muestra, importante. Fue un primer paso ahí hubo una importante. muestra Sí, por supuesto. Sí, sí. de ir acompañando. Sí. Lo que ocurría es el problema, ¿sí? Que la pandemia generó y sigue generando, porque no sabemos ahora a dónde vamos, a dónde nos lleva, porque nos va llevando, no es que uno pueda ir encarrilando, puede encarrilar el mercado de trabajo, entre comillas, ¿no? Pero la cuestión sanitaria no. Entonces, lo que uno imagina es un mecanismo acompasado, como sucedió, recuerdan, en el 2001 con la duplicación, el término de los niveles de empleo. Hay que imaginar una salida no traumática, digamos. Esto es lo que uno puede pensar. Esto es lo que yo Y la pienso, ¿no? Que variable, debería ser así. sí, Pero la variable Pablo, del 2001, el valor de referencia que se tomó fue bastante difuso porque tuvimos 4 años casi adivinando Claro, si la tasa de claro, desocupación bajaba o no, y eso no claro. te trae certeza. Ahora, por Por eso. ejemplo, el tema de la prohibición de los despidos no se puede redireccionar hacia las empresas que realmente necesitan ayuda, no generalizada a toda la actividad, es decir, el que está bien y no necesita ni va a necesitar ayuda del Estado en el tiempo que quede de emergencia sanitaria y económica. Bueno, ese sigue, se lo libera de Es una esto y alternativa. El que que va recibe a requerir ayudas ayuda. tiene la Ese contracara, sí, es no tiene una prohibición de despido y tiene que aumentar plantilla. Son alternativas, digamos. Va a haber que encontrar, yo creo que lo que uno debería pensar como un bien global, claro, yo me imagino, esto uno lo puede decir en una mirada de política pública, pero el que está asesorando una empresa que dice, bueno, necesito, es un problema, pero la política pública tiene esto. Uno intenta encontrar una respuesta socialmente valiosa, y está claro que hay sujetos que se han perjudicado, hay empresas que se han aprovechado, hay trabajadores y trabajadoras que se han aprovechado, lo van a seguir haciendo los unos y los otros. y los otros, eso va a seguir pasando, y uno lo que tiene que intentar es que suceda lo menos posible y que la respuesta, la salida, sea lo menos traumática posible. Esto es lo que podría decir. sí, que la idea es no solamente Pablo, ¿y la alternativa de sustituir puestos de trabajo? Porque vuelvo a repetirte, hay gente que se está aprovechando la situación y vos lo sabés. A ver, yo necesito una secretaria. No sé si esta, pero ¿sabes qué? Si sigue sin venir, ¿qué hago? Nada, ¿viste? Me tengo que mirar cómo no viene y cómo me toma el pelo. Entonces, saco una, pongo una. No importa esta, en cualquier caso, hipótesis. Que mantengas la plantilla. En la medida que mantengas la plantilla, la prohibición no juega y no juega tampoco la duplicación. Esa es una idea nada más, qué sé yo, se me ocurre. Esa es otra alternativa. Uno podría pensar una salida donde dijera, bueno, para mantener el nivel
se habilita el despido sin causa sujeto a una contratación, digamos, hay alternativas. Lo que ocurre es que en este contexto, decía, es muy difícil, porque uno no avisora un punto de normalidad, digamos, por lo menos es complejo ubicarlo en el tiempo, ¿no? Pero Pablo, o sea, así como bien dijiste vos que por ley no se crea empleo, tampoco se prohíben los despidos por decreto. Vos sabés que igualmente han existido extinción del contrato, retiros, otro tipo de cosas, han existido, ¿viste? Entonces, la verdad habría que buscar mecanismos que sean más transparentes en todo caso, ¿no? Si quiero despedir, despido, pero mi obligación es tomar a alguien. No puedo dejar un lugar vacío. Son alternativas, por lo menos para empezar. En algún momento vamos a tener que salir de esto. No podemos vivir con la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones y la prohibición de todo, ¿viste? No parece un mecanismo lógico, ¿viste? Por eso estaba indicando, uno tiene que manejar una serie de hipótesis. Yo creo que esas son alternativas viables, posibles. Después hay que ver cómo se arma ese esquema, pero esas son alternativas que uno debería considerar. Bien, le voy a dar ahora, transmitir una pregunta que hace el doctor Daniel Argentino. Lo veo que acaba de conectar el micrófono. No sé si lo quiere transmitir oralmente. Es lo mismo, doctor. Bien, adelante, entonces. Sí, ya la leí, Lorenzo, ya la leí. Bien. Daniel, si vos sabés la respuesta, ¿para qué me preguntas? Porque me gusta escuchar. 20 veces a mí. No, lo que yo siempre digo es que hay un 7.5%, yo lo expliqué, el 7.5% que el empleador paga, que no sé si hoy sigue siendo el 7.5% o cómo será, porque yo estoy hablando de mis épocas, no refleja la realidad de lo que se paga en las asignaciones familiares. Entonces, han suprimido muchas y ahora que están queriendo crear cosas, habría que ver todos los mecanismos vinculados a la familia, por eso asignaciones familiares, salgan del mismo destino. Porque si no, lo que paga el empleador es a un pozo ciego, lo tira. No, porque el sistema nació como un fondo compensador. El empleador pagaba las asignaciones familiares que decía el Estado, agarraba el 7.5 o el 9, depende del momento, descontaba eso y si había a favor del Estado, le pagaba al Estado. Si había a favor del empleador, porque había pagado más asignaciones que el porcentaje, la caja le devolvía. Bueno, siempre sobraba plata en las cajas, siempre. Yo tengo cuando Cavallo la suprimió, en Caspi había más de 400 millones de dólares. Que no es poca cosa, de superávit. Bien. Perdón. Y el edificio está el Ministerio de Trabajo ahora, además, ¿viste? Ya. Bueno, ha levantado también la mano la doctora Nélida Soto. No sé si está conectada, no la veo la imagen. Ahí está conectando la imagen. Vamos a dar unos minutos. Doctora Soto, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Nieco. Un placer, como siempre. Buenas tardes a todos. Enriquecedora, como siempre, esto, y obviamente pude deducir que estamos planteando la existencia de dos mundos y dos estados paralelos, si se quiere. Justamente recordando lo que tuvimos en la charla el otro día con el doctor Gambacorta, y que hacía referencia, ¿no?, a estas cuestiones del trabajo no controlado, el trabajo no legalizado, sino que justamente en el marco de informalidad con que estamos. Ahora, en función de lo que había dicho el colega, acá la duda, Torconi, sí hubo despidos, no a empresas del Estado, para traerlo al doctor Topet, que no entendía, sino a todas aquellas empresas que son tercerizadas y que cumplen funciones dentro de empresas del Estado, ya sean ferrocarriles, ya sea Edesur, ya sea Aguas Argentinas. Bueno, todo esto que ya lo venimos hablando en varias temáticas aquí dentro de la asociación y en distintas jornadas de charlas que estamos teniendo, porque no es una preocupación de hoy, y realmente me parece que las prevenciones que se están tomando
responden a esto, ¿no? Que las tercerizadas no son el Estado, son empresas que están, de alguna manera, no contemplando el trabajo real y concreto como debiera ser, en ese sentido que es el registrado correctamente dentro del convenio colectivo correcto y todo lo demás. De hecho, he visto en el SECLO a personal de la construcción haciendo manifestación porque trabajaban para ferrocarriles, pero era una empresa tercerizada reclamando justamente estas cuestiones. Que saqué fotos, dicho de paso, porque fui a una farmacia de ahí cerca. Por otro lado, respecto de lo que queremos y no queremos, yo creo que la mayor tutela es imprescindible. Y no solo acá, sino que en el mundo, hoy por hoy, se está recurriendo a esto, sea por la preservación de la fuente laboral, reduciendo las horas de trabajo. De hecho, España está tratando esto. De hecho, Francia está reponiéndola. Entonces, me parece que si nosotros vamos, es una alternativa también. Y el no despedir tiene que ver con esto, con la garantía, como dijo el doctor Topet, de ese principio elemental de estar, a mi criterio, perfectamente tutelado el más débil, que es el trabajador. Si vemos cómo ha funcionado el empresariado nacional, evidentemente, que ha sido experto en fugas, y por eso de capitales y todo lo demás, o sea, en vez de reinvertir en sus trabajadores y en las empresas nacionales. Bueno, esto era. Por otro lado, la Constitución prevé, Sí, si hay una... podríamos redondear un poquito, doctora, por favor. Dos artículos de la Constitución. El artículo 39 prevé que todo ciudadano puede presentar un proyecto de una ley. Entonces, quien no estuviera de acuerdo, sea de la UIA, sea de la sociedad rural o de donde fuere, con las leyes que están presentando por el artículo 24 los legisladores, tranquilamente podrían hacerlo cumpliendo los requisitos constitucionales, para evitar que estas cosas se... Esto nada más quería decir. Bien. Así que bueno. Yo quería hacer alguna aclaración, porque la verdad, ni Edesur, ni Agua, ni nadie despidió gente. Las empresas, primero que ni Edesur es del Estado, nada que ver, ni AISA sí es parcialmente el Estado, pero no ha habido despido. Déjeme terminar, por favor. No ha habido despidos sin causa, no ha habido despidos sin causa. Lo que no tengo ni idea es qué ha pasado con los contratistas, pero si los contratistas eran de la construcción está fuera del régimen de prohibición de despidos. Entonces se los puede despedir porque la misma ley lo autoriza. Primer punto. Segundo punto, es cierto que cualquiera puede presentar un proyecto de ley. Ninguna duda. Yo presento un proyecto de ley y lo leen. Obviamente cuando lo presentan 10 diputados, 10 senadores, tiene otra importancia para su tratamiento. Lo que yo estoy diciendo es que cualquier proyecto de ley que tenga injerencia importante en las relaciones laborales o en los costos empresarios o de los trabajadores, en ambos casos deberían tratar de ser consensuados con las partes. Esto es lo que la gente, repito, le tiene miedo, al consenso, a la discusión, al ponerse de acuerdo. Con Pablo lo conozco hace 1000 años. Podemos disentir en muchas cosas y nos podemos poner en muchas más. No hay ningún problema en esas cosas. A mí no me importa discutir con Pablo ni a Pablo conmigo. Lo importante es que podamos llegar a un acuerdo. Y seguramente que vamos a llegar a un acuerdo. Está bien, el gobierno no es él ni yo soy la empresa, pues somos dos profesionales que me creo que somos los dos serios y que podemos tratar de entender lo que está pasando y conocemos lo que está pasando. Pero no pongamos cosas que no son, ni acusar al empresariado de fuga de capitales y cosas por el estilo, porque esa me parece es un agravio innecesario, me parece. No, Bien. no es una cuestión de agraviar. Bueno, Son se lo está haciendo. Está bien, es opinión, está bien, es opinión. Está bien. Ya. Bueno, de todos modos, Perdón, es interesante poder escuchar todos los puntos de vista. No sé si quiere agregar algo, doctora, si puede ser redondeando. Sí. Respecto de las asignaciones familiares, todo lo que se fue sacando dentro del marco que tenía cobertura históricamente, nada más ni nada menos, justamente fue la ley 714 la que estiró todo y redujo la cantidad de comprensiones de asignaciones familiares que había. Y fue donde se pautan y deciden dónde van el 7,5% a que hizo referencia el doctor Etala. Bien. Que es la ley de Bien. asignaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora.
Bueno, No. no tenemos más anotados, el tiempo prácticamente expirado. Personalmente creo que ha sido una actividad muy interesante y muy enriquecedora. El diálogo social, ese es un viejo capítulo, siempre pendiente y probablemente uno de los más importantes que está en la base misma de esta disciplina que, como bien decía Pablo, es una disciplina transaccional, busca un equilibrio. Les agradecemos a todos por la presencia. Pedimos infinitas disculpas al doctor Etala por haberse perdido el partido de Boca River. Va 0-0. Ya alguien me comentó que iba 0-0. Apreciamos mucho la colaboración en haber dejado de lado tan importante actividad. Les agradecemos a todos nuevamente. Ha sido un gusto tenerlos y los seguimos esperando. Muchísimas gracias. Yo quería agregar gracias, Juan. que es un placer debatir con Pablo y Pablo. compartir escenario con Pablo porque siempre es muy fundado, aunque uno pueda no compartirlo, pero siempre dice las cosas con fundamento. Y eso es lo importante, que uno pueda debatir las cosas de los lados que corresponden. Y la asociación siempre ha sido un ejemplo del pluralismo, porque por algo siempre han integrado la justicia, empleadores y trabajadores, o representantes o abogados, ¿no es cierto? Por supuesto. Y esto es importante, que podamos debatir acá las cosas, por lo menos técnicamente, como mejor lo podamos, y que, bueno, aportar algo a lo que sea para las decisiones finales. Pero, Pablo, gracias gracias por aguantarme. Una vez más. No, una vez más. Gusto compartido. Doctor Forconi, de ninguna manera me incomodó, al contrario, me estimula mucho. Voy a averiguar qué es lo que hay allí, digamos. Es apasionante. Nosotros tenemos un gran desafío. La Argentina tiene un gran desafío y hay que intentar resolverlo, digamos. Y yo intento entender mejor cómo salir, cómo resolver esos problemas. Y me parece que estos debates se estimulan, ¿no? Nos hacen mejores. Así que yo lo agradezco. Bien, Muchas gracias. bueno, le dejamos un aplauso para los expositores. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Y nos Saludos a todos. viendo. Esteban. Adiós. Gracias, abrazo negro. Que gane River. No, ya empezaste mal, ya está, yo te saludo nada más, ¿viste? No. Está bien. Abrazo grande. Chao, saludos. Buenas noches. Chao, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Hasta luego.